Señores, una de las grandes problemáticas en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es el manejo discrecional de los fondos de inteligencia. Los fondos, los recursos destinados a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, históricamente esos fondos han sido manejados de manera discrecional, de manera antojadiza, a criterio del incumbente. Eso es una problemática. Y hay actualmente un general de la Fuerza Aérea de República Dominicana sometido a la justicia que el 15 de junio será sentenciado. Este oficial general, estamos hablando de Julio Camilo de los Santos Viola, que su acusación es por el mal manejo de los fondos de inteligencia. Siempre se habla y se dice, bueno, tú no puedes dejar rastro porque se trata de recursos que se utilizan para hacer operaciones de inteligencia y tú no vas a decir que le diste a una fuente 100,000, 50,000 pesos porque la puede exponer. Eso se dice. Pero lo grande de todo esto es que ese dinero siempre se ha manejado con mucha discrecionalidad, que es el punto de vista del incumbente, porque no se fiscaliza, no se audita, no hay un mecanismo de control, no hay un registro en esos fondos. Y por eso es que este oficial ha sido sometido a los tribunales de la República. Y me dicen también que en el caso del CUSE y otras agencias se sigue manejando los fondos con el nivel de discrecionalidad que se manejaba anteriormente. Eso me informan. ¿Por qué traigo este tema? ¿Por qué hablo de los fondos de inteligencia? Los recursos destinados para la inteligencia de las Fuerzas Armadas y del país, el sistema de seguridad en la República Dominicana. ¿Por qué hablo de esto? Hay un joven de nombre Kelvin Vallejos. Kelvin Vallejos fue al programa La Quinta Pata, un programa de alto impacto en la República Dominicana, y denunció que supuesta y alegadamente el exdirector del J2, Fidel Augusto Calcaño Paulino, general de brigada del Ejército de República Dominicana, que duró 3 años ocupando esa posición, que ese oficial, repito, supuesta y alegadamente recibía de 20 a 67 millones de pesos mensualmente en su cuenta particular. Él presentó unos documentos, un material que evidencia la cuenta, el monto. Por ejemplo, hay una que dice que supuestamente Fidel, el coronel en ese momento, Fidel Augusto Calcaño Paulino, Ejército de República Dominicana, recibió 9,485,750 pesos. Dice él que recibía. ¿Y cuál era la ruta? De acuerdo a lo que este joven está narrando, está explicando en esa denuncia delicada, ¿cuál era la ruta de ese dinero? El joven explica, dice, ese dinero salía de la presidencia de la República. Yo entiendo que si salía de la presidencia es del Ministerio de la Presidencia. El Ministerio de la Presidencia es
el ministerio es como una especie de primer ministro, es el jefe de todos los ministros, de todas las instituciones del gobierno prácticamente. El Ministerio de la Presidencia, donde está el señor Paliza actualmente, que ahí estaba, ¿cómo se llama? El señor Peralta, que también fue procesado en el gobierno de Danilo Medina. Que ese dinero salía de la presidencia y caía a la cuenta del Ministerio de Defensa. Y el Ministerio de Defensa, dice el joven, entonces le entregaba ese dinero a la cuenta del señor Calcaño Paulino, el coronel en ese momento, hoy general. Eso es una acusación seria. Y él muestra unos documentos ahí. Eso es una acusación delicada. Que el general Calcaño debiera pedir una réplica a esa plataforma y explicar, primero, que pide el permiso porque es un general activo, aunque no tenga funciones, es un general activo, que pida permiso al Ministerio de Defensa y puede explicar por qué él manejó fondos públicos. Lo que está diciendo este joven es que este hombre manejó más de 1.000 millones de pesos que supuestamente caían a la cuenta de él, la cuenta personal de este oficial, proveniente de la presidencia, caía el Ministerio de Defensa y del Ministerio de Defensa entonces le entregaban ese dinero a Calcaño. Si lo entregaban, si eso es cierto, bueno, ahí hay que investigar también, debe dar una explicación el ministro de Defensa del momento. Estamos hablando de Paulino Sen. Paulino Sen duró 4 años en el ministerio. Calcaño Paulino duró 3 años en el J2. ¿Quién es Calcaño? Calcaño primero era marino. Era un oficial de la Armada, de la Marina de Guerra en ese momento. Se transfirió al Ejército de República Dominicana. Siempre ha estado en el entorno de inteligencia. Estuvo en el DNI. Y luego, recuerden que Adam Benoni Cáceres Silvestre estuvo en el DNI. Recuerden eso. Recuerden, porque es el rastro. Estos dos oficiales tienen una íntima relación. Calcaño es un hombre de Adam Benoni Cáceres Silvestre, es un hombre de confianza. Fue en el QC, fue el administrativo, en su primera gestión, 2012, 2016, ahí estuvo él como administrativo. Cuando sale Calcaño, entra entonces un coronel de la Armada de apellido Bueno, que es un oficial serio, un tipo sumamente capacitado, de verdad. Un buen oficial, pero buen oficial, ese coronel, el coronel Bueno de la Armada de República Dominicana. Extremadamente preparado, honesto, serio, inteligente, profesional, académico. Un tipo de una sensibilidad que mis parabienes para él, mi reconocimiento para este oficial, de verdad. Entonces, Calcaño, cuando se va al J2. Al J2, ¿enviado por quién? Bueno, por Cáceres. Cáceres era el comandante del QC, el hombre de mayor poder en las Fuerzas Armadas. Era Cáceres. Entonces cuando gana en la reelección del 16 Danilo Medina, envían entonces a Calcaño al J2. Todos los días llegaba un informe del J2 a la casa de Danilo Medina, que se lo entregaban a Cáceres. Todos los días había que entregarle ese informe. ¿Usted sabe por qué yo lo digo? Y lo sé. Porque yo estaba ahí y lo veía. Todos los días el J2 ya entregaba ese informe. A veces iba el mismo Calcaño, iba allá a la casa. Porque Calcaño en las elecciones
del 2016, yo lo veía cuando iba a la casa de Danilo, por ejemplo, los fines de semana, cuando iban a hacer campañas para los pueblos. Ahí yo veía a Calcaño Rodríguez y todo un escuadrón de jipetas. Tenía una función Calcaño Rodríguez. Calcaño Paulino. ¿Qué es Calcaño Rodríguez? Calcaño Paulino. Tenía una función en esa campaña del año 2016. Yo lo veía. Estaba ahí. Y después cayó al J2. Pero la acusación de este joven, lo que dice, lo que publica este joven es altamente delicado. Porque ningún funcionario puede aperturar una cuenta personal para recibir dinero de una institución. Si eso es cierto, por eso que yo digo, insisto, que es bueno que el general Calcaño pida un permiso al Ministerio de Defensa y vaya a la réplica en esa misma plataforma para que pueda refutar esta publicación, estas aseveraciones, esa acusación, esa publicación, lo que está diciendo este joven que muestra unos documentos. Yo no voy a decir que eso es válido o que es real. No voy a entrar en eso, porque tampoco voy a fijar una posición en algo que merece una explicación. Ahora, es algo sumamente delicado lo que se está diciendo. Y sí sabemos, lo que yo puedo decir es del nivel de influencia que tenía Calcaño Paulino, este oficial. El nivel de influencia en las Fuerzas Armadas, porque era parte de un anillo, de un equipo. Fíjense que al echarse la paloma, cuando Danilo Medina pierde las elecciones, el PLD, faltando 2 meses para la transición, Danilo Medina lo asciende a general. Póngase bien, lo asciende a general a este oficial. Y el J2 es la institución de inteligencia de mayor incidencia en las Fuerzas Armadas, nacional e internacional. Opera el J2, si ustedes lo sabían. El J2 opera en Haití. El J2 hace labores de inteligencia, estimados de inteligencia en Haití. El J2. Y el J2 está en todos los puntos estratégicos. Recuerden que Pegaso está en J2. Pegaso, que es un software de israelí que lo utilizaban en República Dominicana para intervenir teléfonos de periodistas, de comentaristas. A mí no me importa que me intervengan el mío, porque yo lo que digo en mi teléfono lo digo públicamente. O sea, conmigo no hay problema con eso. No me importa, yo lo digo público. Pero sí, estaban para intervenir. Intervinieron a Nuria con ese sistema de Pegaso. Desde la Procuraduría, eso está en la Procuraduría, en el DNI, en el J2, está todo eso para intervenir periodistas. Oye, qué bajeza tenían esos tipos. Intervenir periodistas y gente, políticos y todo esto. Era eso, una operación que tenían esa estructura. ¿Ustedes no recuerdan cuando el Mochito Amarante Baret decía: nosotros tenemos información y tenemos intervenido los teléfonos de todo, de la oposición y todo el mundo, y lo sabemos todo? Oye, lo que hacían esos tipos. Oye, lo que se dedicaron esa gente, un organismo de inteligencia, intervenir con esos software. Entonces, el J2 es una institución de las Fuerzas Armadas que debería estar bajo el estricto control del incumbente del Ministerio de Defensa, como está ahora, por ejemplo, con el ministro de Defensa. Anteriormente Calcaño era un hombre de Cáceres en el ministerio, lo que significa que con ese poder de inteligencia también tenía control Adam Benoni Cáceres Silvestre en la sombra de
el Ministerio de Defensa. Porque el J2 está en todos los puntos estratégicos a nivel nacional. El J2 está en los aeropuertos, en los puertos, está en las puertas binacionales, está en Haití, está dentro de las Fuerzas Armadas en las diferentes instituciones. Responde, actúa el J2, que tiene un radio de acción a nivel nacional en las aduanas. Ahí está el J2. Y Fidel Calcaño tenía ese control, tenía esa incidencia. Y todos los días, repito, le llegaba al general Adam Benoni Cáceres Silvestre un informe del J2. Y ese informe llegaba de todo lo que estaba pasando. La información estaba pasando en el país y en las Fuerzas Armadas. A Paulino Sen, en cierto sentido, lo tenían controlado. Es lo que yo puedo interpretar cuando una posición que le corresponde directamente manejarla, el ministro de Defensa, la tenía un hombre de Cáceres. Ese era un hombre de Cáceres. Fidel Calcaño era un hombre de Cáceres, de la estrecha confianza de Cáceres. Es un hombre leal a Adam Benoni Cáceres Silvestre. Es un hombre del entorno peledeísta, que de por ahí, es de esa ruta. Es de esa ruta porque sirvió como oficial de alta incidencia, de alto perfil en los gobiernos del PLD. En los gobiernos del PLD. Entonces, cuando muestra este documento, ese joven, que simplemente lo estoy exponiendo porque ya es una información pública, yo les recomiendo, nosotros, claro, obviamente, vamos a continuar investigando porque nosotros vamos a hacer nuestras propias investigaciones, pero es bueno que el señor general Fidel Calcaño, pues, vaya a ese programa y dé las explicaciones, explique eso, desmonte esta información. Sería bueno que lo haga, que desmonte eso. Porque siempre, señores, no desde ahora, ustedes lo saben, los militares que me siguen, ustedes lo saben, que los fondos de inteligencia son manejados de manera discrecional, a criterio del incumbente, como entienda el incumbente. Así que se maneja, obviamente, cuando designan a un oficial en una posición como esa, que maneja tantos recursos, que maneja presupuestos en efectivo, que entrega dinero y no hay un voucher, no hay un registro, dinero que no se fiscaliza, que no se audita, que no hay un rastro de nada. Ese es un dinero que a ese incumbente que designaron va con un mando previo, va con una autorización previa con esto. No es que él lo va a manejar como él realmente entienda, sino con las órdenes que le suministraron. Con las órdenes que suministraron. Así se manejan esos recursos. Por eso es que nosotros le exhortamos que ese oficial vaya a un medio de comunicación a hacer las explicaciones del lugar. Porque fueron fondos. Es más, yo voy a solicitar al Ministerio de Defensa. Yo voy a solicitar por vía libre acceso a la información de que me entreguen el presupuesto asignado, los recursos asignados del J2 del 2017-2020. Todos esos recursos. Para nosotros entonces hacer algunas evaluaciones. Y vamos a seguir otras informaciones, las vamos a solicitar. Entonces, señores, siempre estos fondos son manejados discrecional. El general Julio Camilo de los Santos Viola
hoy día ha sido procesado. Entonces hay jurisprudencia ya de esto. Hay jurisprudencia que tú no debes, no puedes manejar esos fondos como te dé la gana, como tú quieras. Porque ahí están ya, ahí está, hay un precedente, hay antecedentes de esto, de que si tú lo manejaste de manera abrupta, pues entonces te lo van a reclamar en la justicia. Te lo van a reclamar. ¿Quién denuncia? Bueno, Kelvin Vallejos, este joven, de un movimiento de nombre Ayo, algo así, no sé qué significa eso. Pero sí está haciendo estas aseveraciones, esta denuncia respecto a este oficial, Fidel Augusto Calcaño Paulino, exdirector del J2, una persona de la estrecha confianza de Adam Benoni Cáceres Silvestre, estuvo en los gobiernos de Danilo Medina ocupando posiciones de alta relevancia, era un oficial de alto perfil en esa dirección que manejó la inteligencia de las Fuerzas Armadas, entregaba todos los informes al general Adam Benoni Cáceres Silvestre todas las mañanas en la casa del presidente Danilo Medina. Ahí se le entregaban esos informes. Me imagino que Cáceres, bueno, se lo entregaba al presidente o le daba un diario, ¿verdad?, al presidente o algunas pinceladas de esa información.